profe, si quiere yo me ofrezco, no sé. Dale, Kevin y Alejandra, de una vez. Okay. Profe, disculpe, nosotros podemos ir después de él. ¿Ah? No entendí. Creo que dijo que si pueden ir después de nosotros, algo así. Creo que fue Jennifer, me parece. Ah, ok. Sí. Debe se organiza. Ok. Voy a compartir. Gracias. Profe, si quiere que le dé Jennifer y después nosotros, porque es que dice Ale que tiene un problemita aquí con la compu, entonces no hay problema. Ok, entonces Jennifer era, es que me parece. Jennifer Ajá. y Jennifer y Yesenia. Profe, es que la compañera igual está llegando, y yo decía de segundo. Ah, es que Jennifer no está. Entonces creo que quién iba a hablar después, no recuerdo. No sé. Brian. Sí, profe. Entonces, después de Brian. Si nadie se ofrece, entonces Ignacio, no sé si está por ahí. Sí. Profe, si Entonces, no están, María Fernanda y yo estamos, entonces le podemos dar. después de Brian, Alejandra y Kevin. Bueno, entonces, ¿quién va a empezar? Porque ahora sí ya me enredé. Me parece que nosotros, profe. Dale, Alex, Ignacio y Brian. Voy a compartirla, Ignacio. Ok. Ellos van a hablar sobre una que se llama Higher View. Así que vamos a ver cómo nos va. Ok, ya aparece, ¿verdad, profe? Sí. Ok. Bueno, como el profe lo dijo, nuestra entrevista se llama Higher View. Y bueno, nosotros somos el grupo de Ignacio y mi persona, Brian. Entonces, para empezar, Ignacio. Según yo estaba hablando. En la entrevista. Ok, bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué es una entrevista de Harry View? Harry View es una plataforma de entrevistas digitales donde los candidatos son grabados respondiendo un conjunto de preguntas precreadas o cargadas en el sistema, y las grabaciones de los candidatos llegan a la computadora de la persona evaluadora. Bueno, esto es una herramienta que se basa en muchos análisis, que ve la parte de como las características de cada persona, bueno, y varias características, o analiza varias variables. Bueno, ¿qué variables son las que analiza? Ok, las palabras que utiliza la persona. Se asigna una puntuación de empleabilidad a cada candidato en función de las palabras que utilizan, sus expresiones faciales, el tono con el que usa al hablar o al expresarse en la entrevista. Para esta fase es necesario situarse frente a la cámara de la computadora para que la computadora, para la cámara o el teléfono, el móvil con el que utilice para hacer la entrevista, para ver el reconocimiento de las actitudes que requiere la empresa, y realizar una o sea, es contestar las preguntas que la persona considere importante. La inteligencia artificial desarrollada en esta empresa es capaz de detectar si son respuestas memorizadas que lo practican la persona antes de hacerlo. Si ve algún nivel de
anormalidades de contacto visual. Además, se distingue cuando una persona está y como mintiendo, o que es muy amable a dar una respuesta. Obviamente que también ve lo de los movimientos visuales de los ojos, como analiza esa parte. En cuestión de las empresas que hoy día la utilizan, se encuentra el Target, IKE, Amazon, y hay algunos bancos como el J. Morgan y Goldman Sachs. Ok, ¿cómo funciona? Ok, por ser una inteligencia artificial, lo hacen mediante videos, obviamente, que le proporcionan la información importante de cada candidato. Y esta a su vez le ayuda a la empresa a tomar mejores decisiones de contratación. Esta tecnología lo que ayuda, o es un conjunto de analizadores y se puede decir que psicólogos que analicen el comportamiento de la persona, trabajando para mejorar las prácticas de contratación de varias empresas. Las empresas utilizan algoritmos de aprendizaje automáticos para analizar los puntos de datos encontrados en la entrevista, para ver el desempeño futuro, el desempeño laboral de cada persona a futuro, y qué le va a llegar esta persona que está siendo entrevistada a mejorar o a desarrollar en la empresa. Las entrevistas de HeartView, bueno, primero que se basan por medio de videos que cada participante tiene que hacer, y analiza las señales no verbales, las expresiones faciales, los movimientos corporales y los movimientos oculares. También detalla lo que es el tono de cómo habla la persona. Y como se mencionó, esta vez estas mismas señales no verbales se recopilan como puntos de datos y procesan y son procesados por la inteligencia artificial o por HireVue. Ok. Ahora voy a hablar un poco de cómo es esta mecánica, ¿verdad? Ya a la hora de realizar la entrevista. Bueno, normalmente el estándar de tiempo es de 30 minutos. Bueno, se incluyen media docena o 10 preguntas tal vez, pero puede generar hasta 500.000 muestras de datos para evaluar a los empleados. Lo primero es que cuando se comienza la entrevista se le da la posibilidad de responder a preguntas de práctica con el objetivo de familiarizarse, ¿verdad?, con este sistema antes de responder a las preguntas ya en una entrevista oficial. Para la mayoría de las preguntas de la entrevista será necesario grabar la respuesta en video, como ya lo mencionamos, pero también pueden pedirte que redactes tu respuesta o que respondas a preguntas de varias respuestas, o sea, opción múltiple, ¿verdad? La empresa para la que se ha presentado la solicitud de empleo configura y gestiona las entrevistas a la carta. Que bueno, este término de entrevista a la carta quiere decir que es una entrevista que se realiza a través del sistema HireVue a la hora que más le convenga, en el momento que más le convenga, donde esté usted realizando la entrevista. Y al igual que ocurre con las entrevistas personales, no se conocerán las preguntas hasta que se comience la entrevista. Ok, algunas de las preguntas que se realizan en esta entrevista, ¿verdad? Es ¿por qué solicita este puesto? ¿Cómo trató con un compañero de trabajo difícil en sus experiencias laborales anteriores? ¿Cómo manejó un cambio drástico de rol para lograr una meta? ¿Y por qué cree que es el candidato adecuado para este puesto? ¿Tiene una especialización o experiencia única que pueda beneficiar a nuestro equipo? ¿Cuál es la experiencia de liderazgo más importante que tiene y por qué?
¿por qué quiere trabajar para nuestra empresa? Bueno, básicamente esas preguntas, casi todas, como ya lo mencionó Alex, son para medir sus habilidades blandas y sus competencias, ¿verdad? Ahora un poco de cuáles son pros y contras. En pros tenemos que permite la optimización del proceso de selección, o sea, permite contratar más rápido e incorporar talento con más calidad, ese es el objetivo. La objetividad de sus métricas, los algoritmos minimizan la mayor parte de la subjetividad que se da, ¿verdad?, cuando el proceso lo lleva a cabo una persona, pero igual hay que decir que tampoco las eliminan completamente, ¿verdad? Otro de los pros sería que detecta esas respuestas memorizadas, se centra en habilidades blandas, como ya lo dije. Esto es súper útil porque un currículum no nos puede brindar lo que son las habilidades duras, pero no nos dice mucho de la personalidad ni estas habilidades blandas que poseen las personas. Este tipo de entrevista se puede adaptar realmente a cualquier industria. La decisión final la toma el responsable de recursos humanos. O sea, el criterio de la IA, de la inteligencia artificial, es solo un respaldo y la última palabra siempre la tiene el profesional de recursos humanos, o por lo menos eso debería ser, no debería depender solo de lo que diga esta inteligencia artificial. También ofrece flexibilidad a los candidatos en el sentido de que te permite realizar la entrevista desde la comodidad de la casa a la hora que más le convenga, ¿verdad? E incluso ni siquiera el candidato tiene que estar en el mismo país. Entonces es una importante ventaja. En cuanto a las contras, tenemos que es un sistema de alto costo. O sea, implementarlo requiere al menos, según lo que recuerdo o vi, eran $30,000 mínimo. O sea, probablemente conforme pasen ya los años se volverán más accesibles, ¿verdad? Y ya están al alcance de empresas más pequeñas. Otra contra sería que tiene mediciones superficiales que penaliza a las personas que no se ajustan a sus modelos de apariencia y habla, o sea, y eso incluso puede llegar a tomarse como algo discriminatorio, ya que uno se pregunta cómo se ve y cómo suena el empleado perfecto. Otra contra sería que no existe ese feedback, o sea, hacia un candidato, ya sea rechazado o no, o sea, una vez terminada la entrevista, el candidato no sabe qué impresión dio y al que se le descarta no se le dan ningún tipo de explicaciones, ¿verdad? Y la última contra sería que no hay interacción con ningún ser humano. Bueno, nosotros después de esto tenemos esto como conclusión. Esta entrevista por medio de HireVue es una de las mejores opciones para contratar al personal de la empresa, ya que es una herramienta que optimizará el proceso de selección de personal, mide las métricas y verifica que las respuestas no sean memorizadas. Además, facilita a los candidatos poder realizarlo en cualquier momento y lo más importante, se centra en las habilidades blandas de cada uno. Entonces eso sería, profe. Súper. ¿Qué opinan los demás compañeros de este tipo de prueba psicométrica o de entrevista? ¿Qué les parece? Si ustedes tuvieran que hacerlo, ¿cómo lo verían ustedes desde el punto de vista del entrevistado? Profe, yo tuve una experiencia con esa plataforma, de hecho, Ok. antes de entrar a mi empresa, y es con tiempo, de hecho las preguntas son con tiempo. Ok. Si no me equivoco es, usted ve la pregunta y le dan como 30 segundos para que piense algo así y luego usted se puede empezar a grabar. Creo que funciona así. Sí. Entonces, luego usted las envía. Y sí, de hecho que depende del puesto, obviamente puede ser 5, 20 preguntas o 5, 6, no sé, 10. Pero si son grabadas, digamos, esto es un video que usted se graba y le dan como un tiempo antes para que la lea y luego usted las empieza a grabar. ¿Y cómo fue la experiencia? Fue un poco tensa, tal vez, porque como te digo, te dan 20 minutos, de como 30 segundos, algo así, si no me equivoco, y ya tenés que grabarte. Entonces, en ese momento, y obviamente tienes que decir, ¿verdad? La mejor respuesta ever, ¿verdad? Claro, me imagino que ahí, y esta es mi percepción, es
de que no te da ese chance de estructurar la respuesta, sino de que conteste lo que realmente en ese momento estás pensando, ¿verdad? Entonces, es como eso de responda y no estructure mucho. Y eso te va a permitir identificar si la persona tiene esa habilidad de palabras también, que no se puede enredar, que pueda decir las cosas seguramente de lo que está diciendo. Me imagino que todo eso es lo que mide o identifica ya en el momento de la cámara. Sí, y son 30 segundos lo que recuerdo que me daban. Y Para después, pum, le contestar, tira. ok, No, entre la 30 pregunta, segundos, digamos, 30 segundos para que lea la pregunta, ajá, analice y luego, si no me equivoco, no sé si es que le dan otros 30 segundos o 45 segundos para que usted pueda grabar la respuesta. sí, también Y también, perdón, depende mucho también de la pregunta, porque si es una pregunta que, no sé, es una entrevista tipo, ¿cómo se llama? Por competencias que te expliquen, ¿no? Que te pongan ahí, que tenés que dar un ejemplo de algo, creo que obviamente el tiempo de grabar va a ser un poco más alto, ¿verdad? Porque también depende mucho de la pregunta que te vayan a hacer, ¿verdad? claro. Sí, sí, y también, ya se me fue la idea de lo que iba a decir, pero también te hace limitarte a que no vagues en la respuesta, sino que vayas Ujú, directo al grano. sí, ¿Verdad? correcto. Interesante. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, profe, bueno, Dale. a mí me pasó que a mí me la hicieron, perdón, pero fue en inglés. Entonces sí, no sé, digamos, no es como una de las formas más amigables, diría yo, porque si ya uno en su idioma nativo se pone todo nervioso y como dicen muy folclóricamente paniquea y no sabe ni qué hacer y qué responder, en un idioma que no es el suyo todavía va un poquito más, a pesar de que usted tenga muy buen manejo del inglés y demás, pero cuando usted le hacen la pregunta, usted, híjole, ¿qué están preguntando? Ok, ¿qué respondo? Entonces, si usted tiene esa presión de que ya se le va a terminar el tiempo para que usted formule lo que va a responder y en esos minutos o en esos segundos usted responda y entonces resulta ser que la lengua se le traba, usted entra en crisis, oh, wow, no. O sea, para mí es como muy estresante. Sí, sí, Pasó igual, definitivamente. sí. Definitivamente. ¿Dieron el trabajo, Kevin? Sí, yo trabajo en Western Union. De Ah, hecho, bueno, que sí ahí te lo lo dieron. usan esa plataforma, sí. Ok. Bueno, entonces pasó la prueba. Buenísimo. Bien, bien, Kevin. Eso. Sí, sí. Excelente. Asustado y todo friqueado, pero ahí se logró. Lo Paniqueó, importante. paniqueó, dígame si ¿Por no qué? Sí, paniqueó, hasta que no, es sintió que que sí, de sudó hecho, frío. sí, también era en inglés, o sea, o sea, es que son 30 segundos para que usted lea la pregunta y usted pueda hacer su respuesta ahí y después tenés que grabarte y ya eso, y tras de eso es un video, entonces uno se ve en la Ujú. cámara y es como, no, Sí, no es. sabe qué cara está haciendo, digamos. ¿Quién quiere ser Exacto. millonario es poca cosa, digamos? Sí, definitivamente. No, y también entran dos cosas importantes, ¿verdad? Es el manejo de el tiempo, es algo que nunca has hecho, o sea, no es una metodología que estés acostumbrado, o sea, era la primera vez de Kevin, supongo, y de los demás creo que ninguno lo hemos experimentado, porque es algo muy nuevo. Entonces, obviamente, genera, cuando hay algo nuevo en el ser humano, genera ese temor y esa inseguridad. Entonces, se transmite a través de la mirada, a través de la voz y todo eso, ¿verdad? Y otra de las cosas que esto es importante mencionarlo para todos en general, es que cometemos un error y nos pasa cuando estamos haciendo videos en un teléfono, en una videollamada. No sé si les ha pasado de que la gente no ve la cámara, la gente ve la pantalla. Entonces, por ahí también entra mucho ese control de qué es lo que estás viendo, a dónde estás viendo, por qué lo estás viendo, etcétera. Pero está muy, muy interesante. Muchas gracias, chicos. Ahora sí, ¿quién seguía? Yo y Alejandra. Así, Dale, dale yo y Alejandro. aquí voy a compartir.
¿Listo, Kevin? Sí. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. A nosotros nos tocó hablar sobre la prueba psicométrica de Terman-Merrill. Bueno, sus servidores, Kevin y Alejandra. Kevin, ¿me ayuda? Bueno, el test Terman-Merrill en realidad es en honor a sus creadores, Lewis Madison Terman y Maud Amanda Merrill. Esta prueba consiste, bueno, es una prueba psicométrica que consiste, o que su principal objetivo es evaluar la inteligencia e identificar elementos importantes en el desarrollo cognitivo de cada individuo, de un individuo como tal. Básicamente el test mide el nivel de la inteligencia a través de diferentes áreas, como estas que están en la imagen que pueden ver: inteligencia general, memoria de trabajo, proceso visual espacial, razonamiento cuantitativo, razonamiento fluido y conocimiento. Kevin. Bueno, aquí viene un poquito explicado a grandes rasgos lo que fue el origen, ¿verdad? Entonces esta fue creada a finales del siglo XIX. También fue por Alfred Binet y Theodore Simon. Binet era un psicólogo y Simon era un psiquiatra. Entonces, digamos, fueron como parte de los también pioneros para la prueba. Se desarrolló el primer test de inteligencia. En este caso, permitía determinar las fortalezas y los puntos débiles en la cognición de los sujetos o de las personas. Es decir, básicamente medir las capacidades intelectuales. Luego, se utilizó en numerosas escuelas públicas. Muchos años ya después llegaron, después de que se utilizó en las escuelas y todo, llegó Terman y Merrill, quienes revisaron los test de Binet y Simon y lo adaptaron para que el uso fuera un poco más sencillo y más eficaz, con el fin de evaluar de un modo más efectivo las fortalezas y las debilidades de los niños en los ambientes escolares. Kevin. El principal objetivo en realidad es medir una serie de capacidades y habilidades de las personas, todas ellas relacionadas con la inteligencia en general. Esta prueba se enfoca mucho en lo que es una parte de inteligencia. Entonces aquí, digamos, por decirlo así, dichas capacidades tienen que ver como con la cognición humana, ¿verdad? Y son la capacidad intelectual, o sea, la inteligencia a nivel general. También por otro lado, hablando ya de habilidades más relacionadas con la inteligencia práctica, la prueba permite medir también como cultura general, planificación, toma de decisiones y finalmente, y en un sentido más académico, por decirlo así, el test permite evaluar habilidades como la parte numérica, las habilidades verbales, ya hablando como más comunicación, la comprensión, el rendimiento, también para el aprovechamiento académico. Kevin. Kevin. Gracias. ¿Aló? Aquí estoy, Ok. ya te escucho. Las características de este test, bueno, entonces en este caso permite determinar el cociente intelectual del sujeto, la persona examinada o evaluado, a través de una serie de subtests que ya ahorita Kevin les va a explicar un poco, con diferentes tareas. Hay una duración total aproximadamente entre 40 y 50 minutos entre el test completo. De hecho, tiene como varias etapas, entonces cada etapa tiene como una cantidad de minutos y ahí se va, digamos, una serie, por decirlo así, series, más o menos. Son como, creo que si mal no estoy, son como 4 series y ahí van en un progreso, depende de la serie y en aumento de minutos. Después consta de 10 subtests que miden las habilidades, las diferentes habilidades, todas ellas, igual como lo he mencionado, relacionadas con el tema de la inteligencia. El test ya correctamente aplicado permite tener 2 medidas, la de la inteligencia y la capacidad de aprendizaje.
Además, también permite hacer una interpretación de puntuaciones y un diagnóstico de la persona examinada o evaluada. Igual es importante rescatar que cada una de estas medidas, la inteligencia, la capacidad de aprendizaje, la interpretación y el diagnóstico, se obtienen diferentes puntuaciones que hacen alusión a 4 valores o rangos que nos permiten clasificar al sujeto en cuestión, digamos 5 valores como deficiente, inferior al término medio, superior al término medio y superior. Kevin. Ok. Esos son algunos ejemplos del montón de preguntas que hace el test, porque, bueno, como mencionó Ale anteriormente, el test en sí se divide en 10 subtests, que más adelante voy a hablar de uno de cada de ellos, pero aquí más o menos un ejemplo para que ustedes vean, digamos, qué se puede preguntar. Hay preguntas que son muy sencillas, como por ejemplo esta que dice por qué compraron relojes. Entonces, por ejemplo, las respuestas son: nos gusta oírlo sonar, tienen manecilla, nos indican las horas. O por ejemplo, ya preguntas un toque más tramposas, como preguntando cuántas horas tardaría un tren en recorrer 330 kilómetros a la velocidad de 30 kilómetros. O por ejemplo, como esa que dice cuando las dos palabras significan lo mismo, que una letra, o que ponga la otra significa lo opuesto. Entonces son preguntas ahí para que la persona se ponga como a maquinar, como dicen. Luego, estos serán los subtests, son aproximadamente 10. Entonces, el número 1 está en la parte de la información, que lo que va es medir la memoria de la persona, qué tan rápido es pensando, ¿verdad? Refleja el grado de ajuste de la persona a las normas sociales y cómo ésta aprovecha las experiencias de la vida para aprender. Está el test de juicio, del subtest de juicio y comprensión, que mide el sentido común del evaluado. La puntuación indica, por ejemplo, la presencia que tenga o la ausencia de comprensión y capacidad para resolver problemas cotidianos. Está luego el test de vocabulario, que evalúa la presencia o la ausencia del pensamiento abstracto, así como el nivel cultural de la persona. Ahí lo que mide es la parte del conocimiento del lenguaje. Está el subtest de la síntesis o selección lógica, que lo que mide es el razonamiento de la persona, que la capacidad que tenga para las deducciones a través de la lógica. Se puede conocer también lo que es la capacidad que tenga la persona para interpretar la realidad en forma objetiva. Está el subtest aritmética o concentración, que evalúa cómo la persona maneja información, cómo se concentra ante, por ejemplo, si está en una situación donde se le presenten distracciones. Entonces, esta parte de este subtest indica lo que es qué tan concentrada la persona, digamos, de que también dice como el sujeto cuando debe concentrarse, sobre todo bajo presión. También está el subtest del análisis o juicio práctico, que evalúa lo que es el sentido común, la capacidad para identificar congruencias, si la persona es capaz de desglosar información, explicar las causas subyacentes. El subtest de abstractación, que mide dos aspectos fundamentales, como dice ahí: la comprensión de la información y la capacidad para generalizar. Es para ver si la persona es capaz de relacionar diferentes ideas para llegar a una conclusión. Está la planeación, que como dice el nombre, ¿verdad? Evalúa lo que es la parte de cómo la persona planea, o sea, la parte de planificación, cómo se organiza, cómo anticipa, qué tan orientada es la persona a los detalles, y también para ver qué tanto la persona es capaz de prever consecuencias ante ciertos actos determinados. Luego está la organización, ¿verdad? Como dice el nombre, para medir la parte de qué tan organizada es la persona, la capacidad que tenga para discriminar y seguir los procesos, si es capaz de detectar fallos en algún proceso determinado y ver cómo los puede resolver. Y por último está la anticipación, atención o seriación, que mide, como dice el nombre, la anticipación, la atención o seriación, y ver qué tan puntual es la persona a la hora de interpretar o verificar determinados cálculos numéricos. Y les voy a enseñar un archivo que más o menos explica cómo es que se aplica el test. Voy a hacerme la presentación para proyectarles esto que me encontré acá muy interesante. Es un toque largo, pero más o menos voy a mencionarles como los puntos importantes del test. Este test se puede aplicar de forma ya sea individual o colectiva, o sea que en grupos. Entonces, la persona que va a evaluar tiene que tomar el tiempo, ¿verdad? Para cuidar que las personas se realicen su test de manera individual o grupal. A ellos se les va a dar una hoja de respuestas donde tienen que anotar, como un cuadernillo que llaman. En ese cuadernillo ellos tienen que anotar sus datos personales,
ya sea como el nombre, la fecha de nacimiento, el estado civil, y aunado a eso se les da también una hoja de respuestas donde ellos tienen que anotar obviamente las respuestas del test. Las respuestas ellos tienen que anotarlas con lápiz porque en caso de que decidan cambiar la respuesta o se equivocaron o lo que sea, ellos tengan el chance de borrar la pregunta. También es importante que a veces hay preguntas que son un poco más difíciles que las otras, entonces a ellos se les recomienda que, por ejemplo, si se quedaron pegados a una pregunta y no entienden, la idea es que avancen a la otra pregunta y dejen esa pregunta al final para que la puedan resolver más detalladamente, ya que el test, como mencionó Alejandro al principio, es un test con tiempo. Bueno, también otro punto importante es que no se les piden que raye el cuadernillo de preguntas. En el caso de que hay una parte en el test que es para evaluar la parte como de cálculo, que es la parte de las series 5 y 10, a ellos se les va a dar una hoja aparte para que puedan hacer los cálculos matemáticos. Y otro punto importante que les quería mencionar es, bueno, igual es con tiempo. Las series o los subtests son con tiempo, entonces, por ejemplo, en la parte de información tiene 2 minutos, va a variar mucho dependiendo del test. Por ejemplo, en concentración tienen 5 minutos, en atención tienen 4 minutos, en planeación tienen 3 minutos y así sucesivamente. Ya una vez que ellos terminen el test, entonces se les pasa la hoja de respuestas al evaluador y aquí es donde el evaluador va a empezar a hacer las calificaciones, que las calificaciones de las series tienen como una fórmula diferente. Entonces, por ejemplo, en la serie 2, en la parte de juicio, por ejemplo, dice, se asigna un punto por cada respuesta correcta, 0 puntos si es incorrecta o está en blanco, se suman los puntos y este total se multiplica por 2. Entonces está, por ejemplo, esta otra que dice, creo que era la primera, si no me equivoco, todas tienen como una fórmula diferente. Información, dice, se asigna un punto por cada respuesta correcta, 0 puntos si es correcta, o está en blanco, se suman los puntos para obtener el total de la serie. Entonces, lo que va a hacer el evaluador después es sumar todas las preguntas y él va a empezar a usar una fórmula que está aquí. Hay dos fórmulas. Una fórmula se utiliza cuando la persona es mayor de 18 años y la otra fórmula se usa cuando ellos son menores de 18 años. Entonces, por ejemplo, si ellos son mayores de 18 años, lo que va a hacer es agarrar, calcular, tomar, la edad mental en meses, que ellos tienen que utilizar eso, tienen que utilizar una tabla que está por acá abajo, ya se las voy a enseñar. Eso lo multiplican, lo dividen entre 192 y por 100. Entonces, lo que van a hacer como anteriormente es agarrar los puntos logrados en cada serie, ¿verdad? Una vez que todo lo tengan listo, ellos lo ubican acá. Entonces, por ejemplo, si yo tuve 185, 113, perdón, mi edad mental son 185, esto es en meses, ¿verdad? Entonces, el evaluador lo que va a hacer es agarrar la edad mental, lo divide entre 192 por 100 y eso le va a dar un resultado. Entonces, ese resultado él lo va, para calcular lo que es la parte del coeficiente intelectual y diagnóstico, el resultado que él lo va, por ejemplo, a ver si da 115, no sé, entonces va a decir, ok, la persona está en esta parte, entonces quiere decir que el coeficiente intelectual y diagnóstico de la persona es de 100, está en este rango, digámoslo aquí, quiere decir que el coeficiente de esa persona es superior al término medio, algo así. Y por último está la parte de donde los puntajes brutos de cada serie. Entonces, por ejemplo, si a mí en la serie 2 me dio 22 puntos, entonces mi resultado va a ser un excelente. Y basado en eso, entonces se interpreta luego la parte cualitativa de cada serie. Entonces, por ejemplo, acá dice en la serie 2, este subtest implica la capacidad de juicio para comprender y responder a situaciones dadas en la práctica. Esta parte sí no sé cómo calcularla honestamente, porque creo que ya eso es más como a nivel psicológico, porque ahí se ven puntajes bajos y puntajes altos. Entonces, no sé, dependiendo del evaluador, qué considera él que sea puntajes altos o puntajes bajos, porque aquí hay 7 puntos. Entonces, por ejemplo, puede ser que para él sea puntaje bajo estos y puntaje alto solamente estos, o puede que puntaje alto sea para él y puntaje bajo sea para él este. Entonces, dependiendo cómo el evaluador vaya a hacer el test, ¿verdad? Entonces, si lo indica acá, entonces, no sé, que por ejemplo la persona es superior al término medio y él es alto, entonces aquí el puntaje alto dice que, por ejemplo, se encuentran personas con mayores riquezas de conceptos, manejo adecuado al pensamiento abstracto y un nivel elevado. Entonces, usando esa tabla, puede darse cuenta cómo se puede interpretar los datos de una manera cualitativa. Y eso sería. No, baja un toque, Kevin. Ahí. Ajá. Ahí es que en el anterior donde vos estabas diciendo que había que sacar un cálculo y dividirlo para ver el coeficiente intelectual, era la sumatoria total de todos los puntos de cada una de las series. Uh-huh. En esta cualitativa es por cada una de las series los resultados que tuvo. Entonces,
puede ser que en una serie tuvo una calificación alta y en otra tuvo una calificación baja. Entonces, por eso es que ahí las vas clasificando. Ujú. Sí, correcto. Ajá. Sí. Ok, Pero sí, eso sería. perfecto. ¿Alguna pregunta, comentario, chicos? ¿Dudas? ¿No? Buenísimo, profe. chicos. Gracias. ¿Quién seguía? Francis. Sí, bueno, Dale. dame un toque, profe, para compartir pantalla. Mm, Estoy poniendo en orden a mi familia porque es que si no, sea tonto. Profe, me avisa cuando están viendo la pantalla, por favor. Ya. Ok, súper. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Hoy vamos a hablarles un poquitito sobre lo que es la prueba psicométrica de DISC. Vamos a estar presentando pues mi persona y María Fernanda Sánchez. Al final vamos a estarles también haciéndoles llegar por el WhatsApp una sorpresita, un regalito para todos ustedes que antes para mostrárselo al profe y después que les va a ayudar muchísimo más adelante en algún dado caso, cuando quieran como aplicar la prueba de DISC y les toque trabajar en un lugar donde no tengan presupuesto para, entonces ahí les vamos a dar una sorpresilla al final. Entonces, antes de empezar, sí me gustaría comentarles un poquito que la prueba DISC no es tan nueva. En realidad, el fundador de la prueba DISC es el doctor Marston, que la publicó en 1928 con su libro llamado Emociones de la gente normal. Entonces, él lo que hizo en este libro fue describir la teoría de la valoración del comportamiento humano y lo ordenó en dos escalas, las cuales estaban divididas en lo que son acciones activas y pasivas. Además de eso también la parte de la percepción del individuo en el entorno que lo dividió en antagónico y amistoso. Entonces, conforme el pasar del tiempo fue como se desarrolló las características que más adelante vamos a ver con lo que respecta en las pruebas psicométricas DISC. Pero antes que nada vamos a mostrarles un video. Entonces, nada más me avisan si escuchan. Ya estás de nuevo con tu equipo. Sí, ¿Sí escuchan? sí. Súper. Ya estás de nuevo con tu equipo. Pero te sigues preguntando por qué con algunas personas te entiendes, comunicas y trabajas mejor que con otras. ¿Y qué causa algunos conflictos entre ellos? Pedro es decidido y arriesgado, de ritmo rápido y muy orientado a objetivos, tanto que a veces pasa por alto a las personas. Sin embargo, Sara es muy diplomática y le encanta que todo se haga según las reglas y procedimientos. A veces es un poco maniática y quisquillosa y prima tanto la calidad que a veces pierde de vista el objetivo. Miguel es un poco tímido, no muestra sus emociones, pero es muy bueno trabajando en equipo. Es leal, tolera muy bien el conflicto, escucha a los compañeros y siempre está dispuesto a ayudar, aunque suele hablar poco y nunca se sabe qué está pensando. Y finalmente tenemos a Carmen, que es un torbellino, el alma de la fiesta, no para de hablar, le encanta interactuar, busca vivir experiencias y es muy optimista. Tan optimista que suele perder el foco con facilidad. No cabe duda que las personas somos diferentes, pero gracias a DISC, predeciblemente diferentes. El DISC mide los 4 factores predecibles del comportamiento: cómo respondemos a los retos y desafíos, cómo nos relacionamos e influenciamos en los demás, cómo respondemos al ritmo y al cambio del entorno y cómo respondemos a las normas y procedimientos preestablecidos. Esto hace que comprendamos nuestro estilo y el estilo de comunicación de los demás para tender puentes y eliminar barreras de relación. Hay personas orientadas a tareas, otras a objetivos y metas, otras a personas y otras a procedimientos. Esto genera tensiones entre los diferentes estilos y la metodología DISC hace que nos entendamos mejor y trabajemos mejor con personas con diferentes perfiles, orientación y necesidades. Entiende cómo funcionan las personas para la selección, detección y demostración del talento. Aprende a usar el lenguaje DISC y conviértete en un maestro de la comunicación interpersonal para mejorar tu liderazgo, romper barreras de relación, conflictos, descubrir tus puntos fuertes y compensar tus áreas de mejora, hacer procesos de selección encajando un perfil adecuado en un puesto donde se requieran unos comportamientos determinados. Y ayuda a mejorar la comunicación en los miembros de un equipo y entre las personas.
Ya lo sabes, las personas somos diferentes, pero predeciblemente diferentes. ¿A qué esperas? Ven con nosotros y descubre el maravilloso mundo DISC. Ok, eso sería. Ahora les paso un momentito con Marifer. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Fran. Bueno, acá lo que vamos a ver es como un pequeño resumen de lo que vamos a ya exponer Fran y yo a continuación. Entonces vamos a aprender por qué se utiliza, ¿verdad? Entender la razón de por qué esta herramienta de DIS es muy importante utilizarla para lo que sería el reclutamiento. También para qué se utiliza, ¿verdad? Conocer cuál es la meta final o realmente el objetivo para utilizar pues el DIS. También está cuándo lo podemos utilizar, cuál es el mejor momento, cuál es el mejor escenario, ¿verdad? Para utilizar una herramienta de estas en la parte de selección. Y también cómo se utiliza, cómo se puede utilizar y con esto sacar el mayor provecho al momento de tomar pues la decisión. Ok, como bien decía Marifer, vamos a ver los aspectos importantes de por qué, para qué, cuándo y cómo se utiliza el DISC. Entonces, primero que nada, entender por qué se utiliza. Principalmente porque DISC es una metodología que frecuentemente se utiliza para analizar la personalidad y las características de un candidato. Y algo muy importante es que esta prueba no solamente es necesaria o puede ser una herramienta necesaria para lo que es hacer pruebas a lo interno, sino también a lo externo, lo cual nos ayuda un montón para no escoger una persona dedocráticamente, sino que elegir a la persona idónea para ese puesto que nosotros estamos buscando. Entonces, esa es una de las del por qué se utiliza mucho la prueba psicométrica de DISC. También, bueno, ¿para qué se utiliza? Principalmente el DISC se utiliza para medir nuestro perfil natural y cómo hacemos las cosas de manera innata. O sea, como bien decía el video, entender de que todos los seres humanos somos diferentes, pero predeciblemente diferentes. Y eso es lo que se busca con esta prueba. Medir el perfil que se adapte exactamente para cada una de las posiciones que nosotros, o en este caso la empresa, está buscando. Ajá. Y aquí está. Bueno, viene la parte de cuándo se utiliza. Esta evaluación se utiliza cuando se deben medir 3 aspectos importantes. El primero es reconocer si el candidato se puede adaptar de una buena manera al entorno. También advertir en qué se enfoca la energía y disposición de la persona. Y explorar si varía el estrés entre el comportamiento natural y el adaptado. ¿Alguien tiene un micrófono con un chico ahí? Sí. ¿Quién es? Ale. Uy, perdón, fue mi hijo, profe. Frank. Perdón. Ok, Listo. acá vamos entonces a la parte de cómo se utiliza y les voy a contar un poquito de una vez que yo tuve que hacer algo similar. Entonces, primero, ¿cómo se utiliza? En el área de recursos humanos se utiliza para seleccionar personal y captar las aptitudes profesionales y cualidades personales más necesarias para el puesto. Durante la aplicación del test DIS se evalúan conductas y emociones. De esa manera se establecen 4 personalidades que en este caso ya Fran las va a describir. Antes de esto, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta realmente que el DIS es un lenguaje que manifestamos en la forma que nosotros estamos actuando. Es como una tendencia de comportamiento, ¿verdad? De cómo hacemos las cosas. Y hasta nos sirve también para descubrirnos nosotros mismos. Yo le contaba a Fran cuando estábamos haciendo el trabajo, que yo calculo que hace unos 3 años concursé para un puesto de manera interna en la empresa que trabajo actualmente. Y esta fue una de las pruebas que me hicieron. Yo, si soy sincera, no creía, ¿verdad? En este tipo de pruebas. Yo decía, ¿cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo van a saber esto? ¿Cómo van a saber el otro? Y me sorprendió mucho, primero haciendo el trabajo, ¿verdad? Que ya como que le encontré forma después de tantos años a eso. Y también por el hecho de que cuando recursos humanos me da el feedback, ellos me dicen que se dan cuenta que yo tengo un área de mejora, que es que cómo actúo a la hora de que las cosas no salen como yo quiero. Porque yo soy como muy estructurada y me pasa hasta en lo personal, ¿verdad? Si yo tengo planes para el fin de semana, me cambian algo y me cuesta aceptarlo.
¿verdad? Ya ido trabajando en eso. Entonces me pareció muy interesante porque, como les digo, yo no creía en la prueba, ¿verdad? Yo la hice solamente pues por el concurso y darme cuenta realmente que recursos humanos en esa prueba descubrió eso mío, que al día de hoy sigo trabajándolo. Entonces, pues o sea, me impactó bastante y ya le encontré como más sentido, ¿verdad? Al por qué la están haciendo. Súper, muchas gracias, Fer. Dame un toquecito, ahora sí. Ok, muy importante, como bien dice Fer, la importancia, valga la redundancia, de lo que hace la prueba psicométrica DISC es evaluar personalidades. ¿Qué tipo de fortalezas y debilidades tiene la persona? Como capacidad cognitiva, si tiene habilidades interpersonales, si tiene pensamiento crítico, si es una persona que está más orientada a resultados. Entonces, esto lo que nos ayuda o ayuda a los reclutadores y por ende al Departamento de Recursos Humanos es elegir idóneamente, como les mencionaba, la persona para esa posición y hasta cierto punto nos ayuda muchísimo para dar un feedback a la persona cuando está concursando para una posición, principalmente cuando se está haciendo un concurso interno, aunque ahora se está manejando muchísimo, que no sé si les ha pasado en alguna entrevista de trabajo, que los reclutadores o las personas que están como en entrevista con uno antes de que uno pase a la entrevista ya como más formal, le dan a uno un tipo de feedback porque ya sienten en uno o ven en uno o con esta prueba ya le pueden decir a uno los aspectos que uno tiene que fortalecer para las próximas entrevistas y por ende para esa posición en la cual usted está concursando. Entonces, bueno, una de las cosas que mide la prueba DISC es lo que es la toma de decisiones, evalúa el comportamiento de la persona ante un momento de problema. O sea, una de las habilidades blandas que se pueden hablar es el tema de resolución de conflictos. La influencia, no solamente usted como líder, si usted es una persona que puede liderar equipos, sino también cómo se relaciona usted en el entorno y cómo influye usted en las personas. Entonces el test DISC mide, en este caso, si tiene facilidad de comunicación, como les decía, si es líder, si es optimista o si es extrovertido. La parte de serenidad, que es más que todo conocido dentro de las habilidades blandas como la inteligencia emocional, entonces evalúa el cómo responde la persona a ciertos cambios o ritmos del entorno, o sea, si la persona es adaptable a ciertas situaciones. Entonces, ¿qué se puede ver aquí? Si sabe escuchar, puede trabajar bajo presión, si se encuentran personalidades en las que le preocupa más el entorno, qué es lo que, o si es una persona que no es capaz de manejarse en ciertos ambientes en los cuales va a haber situaciones muy cambiantes. Y por último, mide también lo que es el tema del cumplimiento. Entonces, analiza cómo la persona responde a las reglas y normas establecidas, o sea, lo que es la puntualidad, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto no solamente nos dice si la persona puede manejarse en tiempos que además van a ir tomados de la mano con lo que es el manejo de trabajo bajo presión, sino también si la persona es analítica. Y con esto se va a saber si el trabajador revisa todos los detalles hasta dar con la mejor respuesta o en este caso la mejor solución. Bueno, acá viene ya la parte de cómo se vería, ¿verdad? O cómo se leería. Ahí viene en la parte de decisión, si la persona es decidida, si es competitiva, si es exigente, si es agresivo, si es brusco o si es arrogante. Con la parte de interacción, la persona si es sociable, locuaz, vigoroso, persuasivo, descuidado o lo que sería indiscreto. También acá, ya para ver las otras dos, uno bueno, tal vez como para ubicar a todos o a los compañeros que no conocen, o si tal vez han hecho en algún momento el test, ¿verdad? Son tal vez estos tres que le preguntan a uno, usted, pongo más en la característica que usted cree que es, no sé, si usted es más persuasivo, y un menos en la que usted cree que usted pues tiene un nivel un poquito más bajo, ¿verdad? Entonces, así, por eso yo les decía que realmente sirve para descubrirse uno, porque a la hora de uno hacerlo, uno se hace como la pregunta. Mira, soy así, soy de este otro tipo, ¿qué tengo más, qué tengo menos? Entonces, pues eso también ayuda bastante.
También habla de la parte de la serenidad, ¿verdad? Que sea preciso, que sea una persona lógica, que sea disciplinada, que sea reservado, que sea perfeccionista, y la parte de cerebral. Y el cumplimiento, si es calmado, cuidadoso, modesto, rencoroso, inexpresivo o testarudo. Entonces ahí ya vamos a ver si la persona es más extrovertida, más introvertida, si es más racional, si es más sentimental, ¿verdad? O emocional. Y acá también, tal vez para que lo podamos entendiendo mejor, podemos ver un ejemplo pues muy sencillo que de hecho encontramos, que no sé, que tal vez una empresa quiere la Coca-Cola, quiere enseñarle la fórmula, ¿verdad? De cómo es la Coca-Cola, cómo se hace, porque la Coca-Cola solo hay una, aunque esté la Bit-Cola y esté la Pepsi y todo eso, la Coca-Cola es Coca-Cola. Entonces, quieren enseñarle a alguien la receta y que esa persona pues guarde la receta. ¿Okay? Entonces, si le hacemos una prueba de estas, pues posiblemente una persona que salga con un alto nivel de interacción no nos funciona en este puesto porque es una persona más sociable, una persona que tal vez siente la necesidad de contar cosas, como se relaciona más con las personas, y tal vez pues al revés nos pueda servir una persona que tenga ese nivel de interacción un poco más bajo, ¿verdad? Porque es tal vez un poquito más reservado. Entonces tal vez con ese ejemplo tan sencillo podemos ir un poquito entendiendo mejor. Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, aspectos importantes. Primero que nada, beneficios de usar la prueba DISC en las empresas. Primero que nada, mejora la comunicación corporativa, reduce conflictos, favorece el clima laboral, reconoce de mejor manera el talento, disminuye la rotación de personal. Y con respecto al test DISC en la... Ay, espérense que esto va como carreta en bajada, espérense un toque. Ahí. Ok. Vamos a ver si puedo poner un toquecito. Ay, perdón. Ok, y con respecto a los peligros del método DISC, bueno, el método DISC en la contratación por sí solo no permite determinar la idoneidad de un profesional para un puesto de trabajo, ya que el método DISC no se creó como una herramienta para la contratación. Sin embargo, sí es un apoyo, por tanto, sin apoyo de otras herramientas no es funcional. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos basar una decisión de una contratación de una persona únicamente por una prueba psicométrica de DISC. Hay que entrevistar a la persona y seguir lo que son los procesos de lo que es contratación. Y además hay que tener en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo que las mediciones que se establecen son escenarios hipotéticos, no directamente relacionados con el resto de la plantilla que se aplica a la prueba de DISC. O sea, no compara al individuo con la población general. Por tanto, los resultados de esta prueba no deben darse como absolutos. Por eso es de que es importante que al momento que se haga un proceso de reclutamiento, este no sea como la única herramienta que mande dentro de este mismo. Además de eso, el test DISC no tiene rangos preestablecidos, por tanto, ¿cómo estimar lo responsable o serena que puede ser una persona? En todo caso, sirve de referencia para futuros escenarios, ya que mide cómo se ha comportado la persona en el método de DISC. O sea, si bien es cierto, es muy buena, es muy eficiente y puede ver los rasgos de comportamiento de las personas, nosotros no podemos basar en que esto es como un absoluto para un tema de contratación. Es algo que nos va a decir, como decía Fer en una de las imágenes anteriores, si la persona tiene como ciertos aspectos dominantes en carácter, en manejo de personal, en presión ante situaciones, resolución de problemas y demás. Y eso sería. ¿Alguna pregunta que tengan? Dudas, chicos, preguntas. Creo que el DISC es una de las pruebas con la que la mayoría ya la hemos pasado, ¿verdad? Como que todos hemos tenido que hacer este tipo de prueba. No sé los demás qué opinan. Están callados hoy otra vez. Mientras tanto, profe, no sé si logran ver ese Excel que estoy poniendo ahorita en pantalla. ¿Sí?
Ok, bueno, yo les comentaba que nosotros, tanto Fer como yo, teníamos como un regalillo ahí al final. Ajá. Entonces, para que ustedes sepan, entre la investigación que hicimos, encontramos prueba DISC en internet. Algo muy importante es que no la pueden utilizar como que haya sido creación propia, porque eso sería plagio. Pero sí es muy importante que ustedes tomen en cuenta que, por ejemplo, esta herramienta que está aquí, tiene una ventaja y es que ya están como las preguntas establecidas y usted puede borrar todos los cuadritos que usted tiene aquí, puede imprimir este documento, entregárselo a la persona, que la persona haga como un marque con X, como decía Fer, qué es lo más, qué es lo menos. Cuando usted tiene esa hojita de la persona, usted puede trasladar estos resultados a este Excel y una Ujú. vez que usted haya marcado con X, en esta hojita que dice hoja de evaluación, les va a dar los resultados de cada uno. Entonces aquí les va a dar el patrón que tiene la persona, los tipos de emociones, cuál es el puntaje que tienen cada uno. Entonces, esto se los vamos a mandar ahorita por WhatsApp para que ustedes lo tengan y que les ayude a ustedes mucho, dado caso, como les mencionaba al principio, que hay empresas de que no pagan por estas cosas porque estas Ujú. pruebas no son gratuitas, hay que pagarlas. Entonces, si ustedes, como les digo, imprimen esto, trasladan los resultados a esta plantilla, aquí van a tener en la hoja de evaluación el resultado por cada persona. Y también les vamos a dejar esto que está por acá. Denme un toquecito para pasárselos por aquí para que ustedes lo vean. Esto es como un PDF donde ustedes van a encontrar las características generales de los estilos de DISC. Aquí van a encontrar quién fue el fundador, van a encontrar como los estilos de DISC, qué es lo que busca, una explicación de cada uno. Y van a encontrar por cada uno de los factores que busca DISC cuáles son como los puntos, por ejemplo, si es un líder asertivo, competitivo, de motivación y cuáles son cada una de sus características. Entonces, esto para que les ayude más adelante en un dado caso que ustedes estén en esa silla caliente en la cual necesiten aplicar, necesiten buscar alguna forma y necesiten que sea gratis, que es lo que buscan las empresas. Muy bien, excelente y muy buena la herramienta. Muchísimas gracias, Fran y María Fernanda, Claro, con gusto. por el Muchas gracias a regalo. usted. Ya Gracias a casi se los ustedes. vamos a pasar por WhatsApp. Exacto, excelente. Igual, chicos, por aquello que se me olvide, tienen que subir las presentaciones a Moodle, ¿verdad? Para que queden ahí arriba. ¿Ok? Ya, la de nosotros ya está, profe. Perfecto. ¿Quién sigue? Jacqueline dijo, ¿verdad? No, Jennifer y Yesenia. Ah, Profe, ok. ¿por Es que alguien puso Jennifer fue la que puso Jennifer y Ajá. Yesenia, entonces. Sí, Y señor. después ahí sigue. Sí, sigo yo, Jacqueline, después. Sí. Gracias. Listo. ¿Me escuchan bien? Es que estoy un poquito mal del audio. Sí, se oye más o menos. ¿Me escuchan? Ah, Sí. perfecto. Ahí disculpas por el audio. Bueno, mi compañera Yesenia y yo les vamos a exponer sobre el método de STAR. En lo personal, me llamó mucho la atención dedicar este trabajo porque, sin darme cuenta, es un método que me habían aplicado en muchas entrevistas y no tenía ni la mínima idea que se llamaba así y cómo lo utilizaban. Bueno, lo primero que son las pruebas psicométricas. Bueno, las pruebas psicométricas son una herramienta habitual en los departamentos de recursos humanos de las empresas. Estas se emplean de manera recurrente en el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Son una herramienta que permite a los empleados realizar una aproximación a los rasgos de los potenciales trabajadores, es decir, permiten ir más allá y tener una imagen más general del aspirante. En algunos casos, las pruebas psicométricas son un formalismo instaurado por el área de reclutamiento del Departamento de Recursos Humanos, pues no dejan de ser un método para analizar de manera objetiva los datos que formarán parte de la empresa. Como estamos viendo, existen varios tipos de pruebas. Y estas nos van a ayudar a saber cuáles son las competencias que necesitamos según el perfil que andamos buscando. También nos va a ayudar al entrevistador a conocer e identificar cuáles son las virtudes o potencialidades y limitaciones de los candidatos.
lo cual es muy importante, ya que en una compañía contar con las personas adecuadas para poder lograr los objetivos y metas de la empresa y del equipo de trabajo. Entre los objetivos de las pruebas psicométricas podemos mencionar que lo que deseamos obtener es pretende orientar al reclutador sobre el candidato más adecuado para el funcionamiento de la empresa, identificar capacidades, valores, aptitudes, habilidades, competencias, como lo comentaba, rasgos e incluso gustos de los participantes, que eso es sumamente importante para ver si son competitivos con los que andamos buscando. Predecir tanto el desempeño laboral como el comportamiento de cada aspirante. Se tiene que evaluar tanto lo verbal como lo no verbal, ¿verdad?, a la hora de realizar la entrevista. Determinar el potencial y las limitaciones de cada candidato respecto del puesto de trabajo que va a desempeñar, sus opciones de crecimiento dentro de la empresa, su potencial de integración con el equipo y la filosofía empresarial, entre otros. Y nos va a ayudar a determinar qué candidato cumple con los requisitos organizacionales. ¿Se adapta más a la cultura? ¿Cuál se va a adaptar más a la cultura de la empresa? ¿Cuál es el más apto para el puesto que estamos buscando? Por lo cual sí considero que por eso existen tantos tipos de pruebas para poder utilizar o emplear lo que más necesitamos según lo que andamos buscando en la entrevista. El método está ya en sí el método que nos está investigando, lo que les comentaba antes era un poquito sobre en general las pruebas psicométricas. Ahora les vamos a comentar un poquito sobre la que nos tocó específicamente a nosotros, que fue el método STAR. Bueno, la palabra STAR, que es en inglés, corresponde a las siglas del acrónimo situaciones, tareas, acciones y resultados. Y se ponen en práctica justamente en ese orden. El método STAR es una técnica diseñada para evaluar comportamientos que evidencian si el entrevistador posee o no la competencia que se pretende evaluar desde el otro lado del entrevistado. El método STAR sirve como una guía para contestar cualquier pregunta de comportamiento pasado. Se busca esa secuencia en orden para destacar cada una de las etapas de la respuesta. Desde la perspectiva del entrevistador, la idea es definir las capacidades del postulante. Desde la perspectiva del entrevistado, constituye una herramienta para demostrar sus cualidades. Tenemos como los dos lados. Las preguntas relacionadas con el comportamiento pasado en una entrevista de trabajo pueden ser muy variadas. Por ejemplo, el entrevistador puede ser muy directo y pedirle al entrevistado que exponga un caso en su anterior trabajo donde se pusiera en manifiesto su condición de líder. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el puesto que estamos solicitando es para el liderazgo, entonces preguntarle que nos cuente una situación que haya pasado en un empleo anterior o en un trabajo anterior, en donde haya demostrado su liderazgo, donde haya podido implementarlo y demás. Y si la persona no posee un trabajo anterior, sino entonces poner un caso hipotético, como si te contratáramos en la organización y sucede tal situación, ¿cómo actuarías y demás? Entonces ahí podemos ir viendo poco a poco los pasos, cómo los va a desarrollar. El entrevistado debe prepararse para este tipo de preguntas, detallando varias situaciones concretas que haya experimentado y seguidamente responder a las preguntas siguiendo la secuencia del método STAR, como les comentaba, se tiene que aplicar en ese orden. No se escuchan, chicas. Perdón, estaba hablando en mute. Yo les voy a hablar sobre lo que es la secuencia del método START. Como ya saben, anteriormente les dijo la compañera, esto tiene un orden específico y lo vamos a presentar de esta manera porque tiene que seguir ese orden cronológico, digamos, de la situación que se vaya a exponer. Como bien lo dijeron también al principio, S significa situación, entonces en esta etapa vamos a describir la situación y vamos a establecer una escena. Eso es básicamente, como dice acá, respuesta, es lo que nosotros esperaríamos con la pregunta que vayamos a hacerle al individuo, que es que nos exponga, ¿verdad? Una situación del trabajo anterior o experiencias anteriores. Tiene que ser como más de un tema de pasado para ver cuál fue su respuesta en ese momento.
Entonces, en la primera etapa nos va a dar la situación, prepara la escena, y ahí nos va a demostrar si necesitó, digamos, habilidades para esa situación en específico. Luego, en la parte de T, va a tener lo que fue tareas a desarrollar. Aquí va a explicar las funciones que tenía en esa situación y cómo se pusieron a prueba las habilidades que él nos indica en la primera etapa. Luego, en la etapa de acción, nos va a indicar qué acción tomó durante la tarea que nos está indicando y cómo involucró las mismas habilidades. Y por último, la etapa de resultados nos va a hablar sobre el resultado que tuvo esa acción y cómo todas esas habilidades que nos vienen mencionando crearon un resultado positivo. Aquí tenemos un caso ejemplo que es básicamente, digamos, la pregunta que nosotros tendríamos que hacer como reclutadores para que empiece a desarrollarse el caso. Básicamente nosotros tenemos que darle digamos, como un pase a que él exprese, pero tratar de que sea en este orden. Básicamente el reclutador lo que le va a decir o lo que nosotros vamos a decir en la entrevista es: cuéntame una situación en la que tuvo que adaptar su modo o su método de hacer las cosas y, ¿verdad? Y cuál fue el resultado de todo eso. Entonces, en este caso ejemplo, lo que esperaríamos que nos contesten, digamos, por ejemplo, en la etapa de situación, dice: durante mi tiempo en X compañía lanzamos un producto completamente nuevo. Este producto iba a ser presentado al director de marketing de uno de nuestros clientes. En la parte de tarea, a él dice que se le asignó como ejecutivo de ventas, se le asignó para ese producto y le pidieron que presentara un discurso. La presentación necesitaba tener puntos específicos sobre el producto y cuál sería el beneficio en el negocio. Y en la mañana le informaron que otras personas de ventas, ¿verdad?, también querían participar en la presentación. Entonces esa es la tarea de él. Viene la etapa de acción, entonces lo que él indica es que adapta el estilo de comunicación para dirigirse a todas las personas de la sala, no solo a al director de marketing, sino que esta vez él adaptó, digamos, su discurso, su presentación, sus habilidades para poder hablar en general y que todos le entendieran. Y como resultado, dice que tuvo un lanzamiento exitoso, o tuvo un pedido inicial del producto, aumentó los ingresos mensuales y además generó muchos buenos comentarios de los directores de ventas, aparte del director de marketing. Para nosotros, como reclutadores, hacer que no se trabe el entrevistado o darle más anchas para que nos desglose, por así decirlo, más el caso y nosotros poder recibir más información, se usan unas preguntas de apoyo. Aquí más o menos pongo unas, pero en realidad hay muchas preguntas de apoyo, las que básicamente se le pueden ocurrir a cualquier persona para sacar más información del mismo que está hablando. Como ejemplo, aquí yo puse, por ejemplo, ¿y qué pasó? ¿Qué esperabas de ti? ¿Qué papel tomaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué métodos utilizaste? ¿Cómo te organizaste? ¿Cuáles fueron los resultados? Todas esas preguntas lo que hacen es, por lo menos, abrirnos más o hacer que la persona se sienta más cómoda y tengamos más cantidad de información para poder sacar más datos objetivos con respecto a todo lo que es el perfil competencial de él. También estaba leyendo que a este método STAR se le conoce también como lo que es metodología de evaluación por competencias. También se usa mucho ese término. ¿Por qué funciona la técnica STAR? Bueno, en primer lugar, es efectivo especialmente porque induce a la activación de la memoria del candidato y expone toda su experiencia. En segundo lugar, si el entrevistado no ha experimentado situaciones, tareas, acciones o resultados que permiten ver en él una competencia puntual, la entrevista se va a ver truncada porque no sabemos cómo va a reaccionar o cómo reaccionó en alguna etapa pasada. Y ello permite que el entrevistador tome decisiones más acertadas durante el proceso de selección. Como tercer paso, en una entrevista en la que se vaya a emplear este método, se puede determinar si un candidato cuenta con el saber hacer, con el know-how, en un contexto determinado.
Básicamente para eso es este método. Y por último, se puede comparar las respuestas de los postulantes y establecer cuál de ellos es el más apropiado para desempeñarse en el puesto que estamos escogiendo. Beneficios de usar el método START. Bueno, permite alinear objetivos y metas entre empresas y empleados, se centra en el desempeño en términos de destreza y comportamiento, supone un marco de referencia para dinamizadores de equipos y responsables de la compañía, y los procesos de selección y capacitación y desarrollo son mucho más eficientes. Eso sería. Ok. Preguntas, comentarios, chicos. ¿Alguien que quiera agregar algo? Definitivamente son pruebas que nos permiten utilizar y que podemos ir comprendiendo qué es lo que están buscando, ¿verdad? Y ahora que yo haga el cierre, ahí estoy tomando apuntes, pero ahí que cuando haga el cierre vamos a ver cómo cada una de estas pruebas nos va a permitir identificar, nos identifican diferentes áreas de una persona y cómo entre todas podrían sacar al candidato ideal y perfecto. Lo que pasa es que obviamente se necesita buen presupuesto. ¿Quién sigue? Nos queda Jacqueline y nos queda Daniela. Jacqueline. Sí, soy Jacqueline. Dale. Profe, voy a tratar de no compartir. está. Sí, voy a tratar de compartir porque esta computadora como que no me deja, pero voy a intentarlo. ¿Lo ven, sí? Todavía no. Ya ahora sí. Ah, ok. La Bueno, Raven. Ajá. ¿Cómo es que se pronuncia? Raven. Ah, ok. Entonces, bueno, ¿qué es y qué mide el test de Raven? Bueno, dice que es uno de los más usados en las áreas laborales y también educativas, ya que puede ser aplicado tanto a niños como a adultos. Esto viene siendo como un tipo de examen psicométrico que busca medir la inteligencia de los individuos que se someten a él. Esto viene siendo mediante la resolución de diferentes series. Esto viene siendo figuras geométricas que a simple vista parecieran abstractas, pero conforme van pasando, debe dar un sentido lógico. Se considera una prueba de percepción y de razonamiento analógico cuyo objetivo es evaluar el factor G de inteligencia. Ahora sí, ¿qué es el factor G? El psicólogo, vamos a ver si puedo pronunciarlo, Charles Sperman, propone que el factor G es aquel que tiene la capacidad de condicionar habilidades que le dan la posibilidad al individuo de resolver problemas. Y esto influye en todas las capacidades cognitivas y predice el rendimiento de un individuo. Entonces, ¿cómo y dónde se aplica? Bueno, cada persona cuenta con alrededor de 45 minutos para realizar la prueba y resolver un total de 60 matrices, que viene siendo más o menos la figurita esta que está acá. Entonces dice que cada matriz se ordena de menor a mayor. Entonces, la dificultad se va dando conforme va avanzando el test. Bueno, yo le digo que yo lo he hecho varias veces, profe, y esto, bueno, no sé, pero yo termino mareada. Dice que el test se puede realizar de una forma presencial y virtual. ¿Cuál es el objetivo del test? Medir la habilidad de los individuos para resolver problemas oportunamente, el grado de inteligencia analítica y la capacidad de razonamiento. Entonces, bueno, es que, profe, me va a disculpar, pero no tengo la parte del compañero, pero entonces más o menos no tengo la filmina, pero yo les voy a decir más o menos los beneficios de la prueba Raven. Es un test sencillo de aplicar y analizar. La prueba es muy económica.
Se puede aplicar en personas de cualquier edad, sin distinción de sexo o condición social y sin importar que tengan capacidades intelectuales o motrices. Los resultados son verídicos y confiables. Entonces, aquí dice interpretación de los resultados del test Raven. Se basa en administrar problemas repartidos en 5 series. Dichas series tienen una composición geométrica con un huequito, digamos como este. Bueno, este es el más sencillito, ¿verdad? Porque ahí lógicamente se sabe que es el cafecito que está ahí. ¿Cómo calificar esta prueba? Cada prueba resulta satisfactoria, cuenta con un acierto para corregir la prueba, puede hacerse mediante una hoja de corrección o manual. Existen diferentes versiones y escalas del mismo test para medir la inteligencia del grupo de la población. Entonces, ya al final se empiezan a sumar. Por ejemplo, habiendo acertado 40 de 60 matrices de forma progresiva, hay que comprobar la consistencia de dicha puntuación. Entonces dice que para ello se debe observar si en 5 series seguidas el número de errores es aproximadamente el mismo, según la ficha técnica que tiene el test. Y dice que puede haber una diferencia de más de 2 errores en cada serie. Ya después de esto, entonces se obtiene una puntuación que se puede consultar en una tabla de percentiles según la edad que tenga la persona que realizó el test. Y una vez que tenga ese percentil, debemos compararlo con la tabla de inteligencia que relaciona cada rango para cada capacidad intelectual. Eso sería, profe. Ok. Existe una... En el Apple Store hay un juego que se puede utilizar como parte de la gamificación si no pagamos este tipo de pruebas, pero creo que esta también en algún momento la hemos hecho, que si la figura va hacia arriba, que hacia abajo, que hacia la izquierda, que a la derecha, que cuál es la que hace falta y todo eso. Entonces creo que sí, es una prueba. Me hubiera gustado que profundizaran un poco más en la prueba, pero bueno, creo que también en algún momento la hemos desarrollado. Y por último nos queda Daniela y Angie. Sí, correcto. Adelante, con la caliper. Ajá, sí, correcto, la caliper. Listo, me avisan si lo pueden ver. Sí. Ok. Listo. Cuando Bueno. quiera, Angie. Listo. Bueno, nosotras, Daniela Betoni y yo, Angie Flores, vamos a exponer sobre la prueba psicosométrica caliper. ¿Usted lo pasa, Dani? Ok. Bueno, empieza usted. En el presente trabajo se expondrá material respecto a la prueba psicométrica caliper, la cual ha sido usada y continúa siendo actualmente utilizada por diversas compañías para sus procesos de entrevista. Entonces es uno de los procesos que más se utiliza a la hora de realizar entrevistas y uno de los que más se ha comprobado a lo largo del tiempo, a lo largo de los procesos de entrevista que se han realizado, ser más efectivos. Está pegada la presentación por aquello. Sí, creo que se quedó pegada, sí. Sí. Ok. Ok. ¿Qué es la prueba psicosométrica caliper? Esta prueba también se conoce como perfil caliper. Prueba psicosométrica caliper o perfil caliper. Son dos maneras de llamarla. Es una evaluación que tiene base científica,
se hace previamente al empleo y lo que hace es predecir el desempeño de un empleado potencial. Este tipo de prueba mide lo que son las motivaciones y las características de personalidad de una persona para ayudar a predecir el desempeño en un rol específico. Es una prueba, dice acá que es única porque se puede utilizar en todas las etapas del ciclo de vida del empleado. Por ejemplo, cuando se le va a contratar, cuando el empleado aplica para un ascenso, alguna promoción, para formación de equipos y para planificaciones a futuro. Las empresas que usan este tipo de prueba psicosométrica o el Caliper Assessment, que es la prueba, también otro nombre que se le conoce, bueno, eso sería en inglés, es porque les cuesta menos usar una herramienta y contratar a la persona adecuada la primera vez que se realiza una contratación, porque, digamos, si ellos se basan en un modelo muy básico de contratación y es una mala contratación que realizan, tienen que otra vez devolverse al proceso inicial de contratación, y tengo entendido que esto para la mayoría de empresas es algo que requiere mucho trabajo, mucha energía, mucha inversión de tiempo, incluso hasta llega a ser hasta caro. Este tipo de evaluación, la Caliper, no quiere, digamos, la respuesta no, como dice acá, no es una prueba de aprobación o reprobación, así como que sea algo bueno o malo, porque las respuestas de la persona que las responde no son buenas ni malas, lo que hacen es simplemente medir un nivel en cierta habilidad. Es muy profunda y los resultados pueden determinar si obtienen el trabajo deseado. Entonces, dice acá también que es necesario tomarse el tiempo para prepararse adecuadamente para este tipo de pruebas. Bueno, Angie, yo en el transcurso de la exposición, es que se queda un poco pegada con estas. En el transcurso de la exposición se detallará de qué se trata la prueba psicométrica Caliper, el perfil Caliper, y así como también se comentarán ejemplos y se realizará una actividad al final para medir conocimientos. ¿Ok? ¿Cómo funciona la prueba Caliper? Este perfil Caliper está basado en modelos de trabajo que han sido previamente validados, porque como dijimos ahora, que tienen base científica, y fija un objetivo específico de evaluación para el entrevistado. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del puesto que la persona aplique, son las preguntas que se le van a hacer, son muy específicas, muy de acuerdo al puesto que se esté aplicando. Por ejemplo, esto significa que si alguien aplica para un puesto de trabajo en ventas, la calificación y metas van a ser muy diferentes a, por ejemplo, una persona que esté aplicando para un cargo en procesamiento de datos. O sea, las preguntas, según el perfil que se requiera, no van a ser iguales, van a ser muy de acorde al puesto. Después, los resultados de la prueba son presentados como un resumen de competencia, donde las habilidades del concursante son calificadas en diversas áreas. Por ejemplo, competencias críticas, destrezas importantes y habilidades de apoyo, entre otros. Y suele utilizarse símbolos en colores que indican el desempeño en cada categoría. Ok, tenemos como tips de la prueba Caliper que los resultados no son presentados como aprobado o reprobado, o sea, bueno o malo, sino como medir de habilidades que las empresas pueden comparar con otros aplicantes. No sé si necesita una calculadora o alguna otra herramienta de cálculo para el test. Los resultados de la prueba no los entregan a los participantes, son enviados a los reclutadores directamente. Se presentan cuatro secciones, 2 cuestionarios de personalidad, evaluación cognitiva y evaluación de comportamiento, y usar pruebas prácticas y de guía de estudios son la mejor manera para prepararse.
¿Cómo prepararse mejor para la prueba Caliper, también conocida como el perfil Caliper? Lo más importante que pueden hacer para aumentar las probabilidades de conseguir un excelente trabajo es prepararse completamente para la evaluación preempleo, ya sea que la prueba se base mayormente en la personalidad, como por ejemplo la Caliper, o implique la necesidad de habilidades fuertes para matemáticas o ciencias. Se puede obtener ventajas sobre la competencia con un poco de práctica. Por ejemplo, aquí voy a hacer un paréntesis. La prueba de Caliper se basa en, más que todo en la personalidad. Entonces, aquí un consejo muy válido es que si usted está aplicando para cierto puesto, que usted sea muy consciente del tipo de personalidad que usted tenga. Yo me acuerdo que yo tuve un compañero que él era experto en computadoras y en todas esas cuestiones técnicas, así súper gato en eso, pero a él no le gustaba trabajar en equipo. Y sí tenía mucho roce con el equipo en el que estamos, porque el trabajo de nosotros sí es mucho de apoyarse y de trabajar todos en conjunto, estar alineados con procesos y todo y en equipo. Y este compañero sí, él era muy consciente. Él dice, a mí no me gusta trabajar en equipo, no es porque todo el mundo me caiga mal, sino que yo soy una persona tímida y me gusta más como hacer las cosas yo mismo y no depender de nadie. Entonces, yo ahorita que estábamos exponiendo de esta prueba, yo pienso que tal vez en ese caso sí hubiera sido muy válido aplicarle ese tipo de prueba, ¿verdad? Porque ahí sí se logra identificar si esa persona tiene, si su personalidad se adapta al puesto al que es requerido, ¿verdad? Después acá dice que se puede encontrar la ayuda que necesitas justo aquí en el Next Interview. Por ejemplo, hay exámenes de prácticas, hay materiales que se pueden usar para preparación, para ayudar a enriquecer el conocimiento que se necesita para mejorar sus oportunidades de selección. O sea, nunca está de más que uno sea muy consciente al puesto al que está aplicando, que usted diga, bueno, ok, X puesto, piden ciertos, por ejemplo, el ejemplo que les mencioné ahorita de trabajar en equipo, entonces, como se dice popularmente, saber a lo que se va, o sea, estar un poquitito empapado del puesto al que uno está aplicando, conocerse muy bien a sí mismo y saber si la personalidad suya se adapta al puesto que aplica. Como resumen, tenemos que el contenido de la evaluación de Caliper es, bueno, consta de 180 preguntas de opción múltiple. Las preguntas van desde elegir las opciones las preguntas van desde elegir las opciones que mejor describen acertijos y situaciones de resolución de problemas. Y para ayudar a prepararse mejor, veamos cada sección del examen y el tipo de preguntas que pueden esperar al encontrar en cada sección. Ok, la evaluación Caliper tiene dos partes. Si gusta, yo explico esta, Dani. La parte de la personalidad. La parte de la personalidad, esta parte evalúa lo que es las características de la personalidad de la persona que aplica y también incluye 3 tipos diferentes de preguntas, de mayor a menor. Para las preguntas de mayor a menor, obtendrá 4 afirmaciones. De esas declaraciones, tendrá que elegir la que más refleje sus creencias y la que menos refleje sus creencias. La otra sería que de acuerdo o en desacuerdo. Obtendrá una sola declaración. Estará de acuerdo o en desacuerdo con lo que describe la declaración. Y la tercera sería grados de acuerdo. Se le dará una declaración y se le pedirá que califique de 1 al 5 qué tan de acuerdo o en desacuerdo está. 1, muy en desacuerdo, y 5, totalmente de acuerdo. Ok, este es un ejemplo de preguntas sobre la parte de personalidad. Por ejemplo, bueno, acá viene en inglés, dice de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, la primera dice,
como que le gusta estar, ay, es que casi no veo, estoy medio ciego, que si le gusta estar callado durante las reuniones. Entonces ve aquí dice most o least, como que le gusta estar más callado o casi no, es una persona que le gusta participar. Después la segunda dice, por ejemplo, no me gustan las reuniones largas. Aquí, bueno, no contestó, pero lo ideal sería que conteste que sí le gustan las reuniones largas, que es como lo que más le gusta o es lo que menos le gusta. Después la segunda dice que las reuniones son una herramienta importante para las compañías. Acá, ¿verdad? Entonces dice que no. De hecho, eso llama mucho la atención porque yo en la empresa que estoy ahorita actualmente hacemos una reunión semanal, pero hay compañeros que no les gusta, pero por estar en el equipo tienen que participar, ¿verdad? Dice, la última dice que prefiere estar a cargo de la reunión o participar. De hecho, esta no tiene respuesta, pero lo ideal sería que la persona sea sincera y diga si le gusta que lo pongan a cargo de la reunión o solamente estar ahí queditito, como quien dice. Esto, digamos, si la persona pone que sí le gusta o que no le gusta, no es malo o no es bueno, es simplemente algo que defina su personalidad. Si es una persona que solamente le gusta estar en la reunión ahí calladito, escuchando, tomando nota, o si es una persona que le gusta estar a cargo o quien está a cargo, la persona le gusta estar como conversando, preguntando, dando feedback, ¿verdad? Entonces eso no es algo ni bueno ni malo. B, eso sería. Ok. Sí, creo, esa también es la que a veces le preguntan a uno, ¿no? La que le hacen a uno, que es la de qué tan de acuerdo estaban y le ponen 4 palabras y cosas así, si no me equivoco. Ajá. Sí, No, no. esa, yo antes, así en lo personal, profe, yo pensaba que si a uno le preguntaban algo, como ese tipo de prueba psicosométrica, la Caliper, y uno es honesto con lo que dice, por ejemplo, a mí las reuniones no tengo ningún problema, a mí me gustan, pero las reuniones largas no me gustan. Ujú. Entonces yo pensaba que si yo iba a ser sincera diciendo eso, iba a ser algo malo o no me iban a contratar. Ya después me explicaron, no, eso no es malo ni bueno, eso es nada más como para medirle a usted a ver si puede, digamos, adaptarse bien al equipo o posteriormente, si uno aplica para un puesto de manager, digamos, si usted es manager y no le gustan las reuniones, no va a poder desempeñarse bien porque usualmente los managers, como tienen a cargo gente, tienen que gustarles las reuniones y tomar la batuta en eso, ¿verdad? Claro. Y tomemos en cuenta que una de las cosas que yo les decía a ustedes a principio de la primera semana de clases cuando hablábamos de las pruebas es que acordémonos que, digamos, si la prueba tiene 50 preguntas, van a haber de esas 50, 8 que te van a identificar, aunque usted no sepa, van a buscar la misma respuesta para ver qué tan coherente sos en las respuestas, aunque las preguntas sean diferentes, van a buscar lo mismo. Entonces, eso va a permitir ver si realmente contestaste con la honestidad o contestaste, como decíamos, con una respuesta programada. Sí, profe, de hecho esas preguntas, a mí una vez me hicieron una entrevista que yo así, para serles sincera, yo terminé loca porque eran casi 200 preguntas y las preguntas se repetían, solo que con diferentes palabras o las formulaban diferente. Pero si uno está muy concentrado y muy atento, uno dice, mira, esta que me están preguntando aquí, ya me la preguntaron acá. Entonces, eso es como un tip importante, ¿verdad? Estar muy consciente y muy presente de lo que uno está respondiendo, no responder así a lo loco, ¿verdad? O responder por responder. Perdón, exacto. Y eso es importante. Entonces, cada una de estas pruebas, como vemos, de hecho, si hacemos un repaso, vemos que la Terman-Merrill, lo que mide es el coeficiente intelectual, tu memoria, ¿verdad? ¿Qué tanto tiene? Vean que Sí. la DISC mide la personalidad, la Caliper mide mucho lo que es las aptitudes y mucho lo que es la motivación.
El HireVue, bueno, eso es un video, o sea, no entra tanto, pero es una herramienta. La Raven, a través de las figuras, es qué tan detallista puede ser una persona, por ejemplo. La método STAR mide lo que es las situaciones, tareas, acciones y resultados. Hay otra, que esa no la asigné, que se llama el test de Torrance, ¿verdad? Torrance se escribe. El test de Torrance mide lo que es la creatividad, inclusive, y se utiliza mucho con los niños, ¿verdad? Se utiliza mucho con los chiquitos a la hora de dibujar. Entonces, por ejemplo, te dan una hoja con 6 círculos. Ahora, a partir de esos círculos, haga un dibujo. Todos los dibujos tienen que ser diferentes. Entonces, usted puede, digamos, del círculo, dibujo un sol. En el otro círculo, dibuja una llanta. En el otro círculo, dibuja una moneda. Y a partir de simples círculos, ¿qué cosas pueden salir de ahí? ¿Verdad? O también está la otra de Torrance, que lo que te hacen es que te ponen unas figuras, ¿verdad? Un dibujito, y aparte te ponen parte de esa figura. Entonces, que usted haga un match de qué figura va con esa línea, con ese dibujo. ¿Me regalas la pantalla, Dani, por favor? Porque quiero presentarles otra cosa. Gracias. Voy a enseñarles otra herramienta que yo les conté a ustedes que podían utilizar también como pruebas psicométricas. Y esa es la de lo que es en el empleo.com, ¿verdad? Ustedes se vienen aquí, se vienen a la prueba aquí y dice prueba conductual. Entonces ustedes pueden ingresar a elempleo.com y aquí le va a decir que puede hacer una prueba. Esta es completamente gratis, la prueba psicométrica en elempleo.com. Ustedes le dan iniciar prueba y primero que le piden exacto, ahí le van a pedir datos y usted puede hacer esta prueba e inclusive puede hacer varias pruebas, no solamente con una. Bueno, aquí te van a pedir que verifiques y todo eso. Y a estas puedes hacer estas pruebas. Ahora, esto es en el empleo.com. En empleos.net está también, aquí viene unas que se llaman las pruebas plus, ¿ok? Y están las pruebas DISC. Si yo le doy pruebas DISC, me está remitiendo a otra página que se llama Futura Suite, que es como para que usted compre las pruebas psicométricas ahí. Y aquí te va explicando cuáles son esas pruebas que ellos tienen de servicio al cliente, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahí van tirando, pero estas son compradas y hay que pagarlas. Pero viene la otra que dice pruebas plus, que es esta que está aquí. Igual usted la puede hacer y tiene una demostración gratuita. Y interesante que estas pruebas usted las puede pagar, si usted abre una cuenta como reclutador, por ejemplo, que no tengan una plataforma, ustedes pueden comprar espacios en empleos.net mensualmente para que usted pueda publicar ahí, que su empresa pueda publicar plazas vacantes, ¿ok? Y vean que vienen pruebas de todo tipo, pruebas para choferes, contadores, de competencias, pruebas de inteligencia emocional, pruebas de liderazgo, ¿ok? Les decía, estas ustedes las pueden hacer gratis, que es una prueba, una demostración gratuita. Sin embargo, ustedes pueden comprar y como les digo, ustedes simplemente se afilian. Y entonces vea cuántas pruebas tiene derecho. Bueno, ellos tienen diferentes planes de membresías que le permiten obtener estas pruebas a precios que llegan a 50 centavos de dólar por prueba. Claro, usted va a reclutar y tiene un reclutamiento masivo, va a terminar pagando un montón de dólares. Pero usted lo pueden hacer perfectamente, seleccionar a qué plazas les vas a aplicar estas pruebas y cuáles pruebas son las que usted quiere hacer y cuánto cuestan. Bueno, ellos tienen ahí los planes, etcétera. ¿Ok? Va a ver si llegamos a la de liderazgo, a ver qué sale. Yo me acuerdo que yo había hecho unas en la otra. ¿Ok? Bueno, aquí viene, por ejemplo, el test de liderazgo, cuáles son las que hacen y cuáles exactamente igual. O sea, son demostraciones gratuitas y simplemente hay que ir llenando los datos para poder hacerlas. Pero es gratuita, entonces la puedes hacer perfectamente. ¿Ves? Ellos lo manejan con HR Manager, que es software de recursos humanos y pruebas psicométricas. Pero usted pueden pagar para que lo puedan utilizar en las empresas
perfectamente. Me acuerdo cuando trabajé para la Universidad Latina, ellos utilizaban las pruebas psicométricas estas de aquí que les estoy enseñando. ¿Las de cuál fue? Estas, las de Plus, todas estas. Entonces la pueden utilizar. ¿Preguntas, chicos, dudas, comentarios, inquietudes? No. Profe, No, nos profe. falta un pedacito. Ah, perdón, dale. No se preocupe. Pensé que ya había terminado. Ah, no, no. No, nos queda un Ah, poquitito. me les colé. No se Dale. preocupe, profe. Ok, la otra parte sería la prueba cognitiva. La prueba cognitiva o la parte cognitiva consiste en poner a prueba la capacidad para determinar patrones y reglas a partir de escenarios específicos y consiste en 4 tipos diferentes de preguntas: analogías de figura, matrices figurativas y serie figurativa. Bueno, y series de números. Ahí van las 4 descripciones para cada una de las partes para la prueba cognitiva. Y esos serían los ejemplos de preguntas sobre la porción cognitiva. Sería la figura, bueno, en inglés, las figuras de analogía, figuras de serie, las figuras de matrices y series de números. Ok, la administración de la evaluación Caliper se puede aplicar en línea o se puede aplicar en lápiz en papel. Eso es una ventaja muy buena que tiene, que la hace muy útil, ¿verdad? Y también acá vamos a hacer referencia a las puntuaciones de las pruebas Caliper. Las puntuaciones van del 1 al 99. Entonces, cuanto mayor sea la puntuación, se prevé que la persona que aplica el puesto se adaptará mejor a dicho puesto. Entonces, si por ejemplo de 1 a 39, entonces las características de la personalidad y motivaciones no están en consonancia con el puesto. O sea, quiere decir de que no es un candidato apto. Del 40 al 59, significa que las características y motivaciones de la persona están de alguna manera u otra alineadas con el rol. Entonces puede ser de que la persona encaje bien después de que se le entrene un poco. Y por último, del 60 al 99 sería que las características y motivaciones de la personalidad encajan perfectamente en el puesto y es probable que prospere en el puesto para el que esté aplicando. Se dice que un candidato ideal para el puesto obtendrá un cierto porcentaje en cada una de las 4 áreas siguientes. Es decir, no solamente se va a adaptar a una, sino que va a tener un porcentaje pues parejo, por decirlo así, en todas para tener una mejor adaptabilidad a la empresa. Las áreas a evaluar son las siguientes. Número 1, liderazgo. Eso se define por su capacidad para liderar a otros. Este rasgo será particularmente importante en los roles de supervisor y gerencia, rasgos de personalidad asociados en esta área, dominio y toma de riesgos. Es decir, una persona que tenga mayor puntaje en esta área, es decir, liderazgo, se puede considerar como una persona que puede llegar a ser líder en la empresa. La otra sería habilidades interpersonales. Esto determina qué tan bien construye y mantiene relaciones con otros. Es un rasgo muy importante en puestos que tratan directamente con el cliente, con sea cliente externo o cliente interno. Algunos ejemplos que se pueden incluir acá serían las personas que aplican para puestos de servicio al cliente, profesionales en ventas. Y algunos de los rasgos asociados con esta área es la parte social, o sea, tiene que ser una persona sociable, no puede ser una persona así tímida o así, no sería un candidato apto, y aplicar también lo que es la empatía. Luego también tenemos lo que es la resolución de problemas. Dice que con qué rapidez y eficacia puede resolver un problema. Esta habilidad es deseable en una amplia gama de puestos, pero es particularmente importante en roles de liderazgo. Rasgos de personalidad asociados con esta área pueden ser razonamiento y asunción de riesgos.
organización y gestión del tiempo. Acá, bueno, sería que también puede organizarse y administrar las tareas necesarias para el trabajo. Esta, bueno, en mi opinión personal es algo como muy básico para cualquier puesto, es algo muy, muy importante. Como dice acá, este conjunto de habilidades es increíblemente importante para los roles administrativos y de liderazgo. Los rasgos de personalidad asociados con esta área incluyen lo que es la autodisciplina y la precaución. Listo, muchas gracias. Listo, gracias compañeros. Preguntas, dudas, chicos, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció útiles? Profe, yo nada más quería hacer un comentario que vieras que en Amazon usan la prueba, el STAR, el método STAR, de situación, troubleshooting, acciones y resolución. Y vieras que es muy útil. De hecho, yo estoy aplicando para otro puesto en la empresa y he tenido entrevistas para el puesto y hoy tuve una entrevista que sí estuvo un toque durilla, pero vieras que sí se le hace a uno un toque más fácil porque yo agarro un papelillo, ¿verdad? De ahí empiezo a escribir, con las siglas así del STAR, ¿verdad? Entonces pongo situación, taca, 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 lo que uno le pasó, troubleshooting, lo que usted se puso a hacer, y las acciones y la resolución. Y vieras que a mí, digamos, me ha ayudado mucho porque sí le establece a uno como un orden. Ah, mira, es que a mí me pasó esto, y yo hice esto, y este fue el resultado, y de aquí tuve tal y tal aprendizaje, y no sé qué, y vieras que sigamos entrevistas como este proceso que yo estoy pasando, que es así medio durillo, vieras que sí le ayudan a uno mucho a ordenarse, y de las empresas que yo he estado es así como la primera que veo que aplica ese método. Sí, de hecho creo que esa la saqué por Amazon, creo que fue que por ahí alguien me la había mencionado también. Excelente. Sí. Ok, chicos, vamos a ver 3 cosas importantes. Bueno, 4. La próxima semana vamos a ver el tema de la PNL en lo que son las entrevistas de trabajo. Voy a adelantar ese tema para dejar para después lo que era la parte de legislación laboral y procesal, para ver si puedo conseguir a alguien porque la otra persona no podía. Y si no, quito ese tema y metemos el que habíamos visto de lo que era el tema de la psicóloga, que creo que Francis me había mandado un contacto, o alguien me mandó un contacto, para ver si para el 22 de noviembre la podemos tener. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, a partir de ahora, lo que queda es, digamos, como trabajos y así, queda el examen final, queda el Selection Process Map, que ese lo hacemos en clase, y la presentación del trabajo final. Entonces, de hoy en 8 les voy a estar entregando los lineamientos del trabajo final. Todo esto que acabo de mencionar va a ser individual, ya no va a ser trabajo grupal, va a quedar como trabajo individual. ¿Ok? Recomendaciones como consejo cuando ustedes están en un grupo o están en un trabajo universitario es que tomen en cuenta los siguientes puntos. Número 1, recuerden que ustedes son el reflejo en el aula de cómo se comportan en el trabajo y cómo se comportan en otras áreas. Y una de las características que quiero recordarles es de que ustedes no saben quiénes son sus compañeros, ni saben quién es que está aquí, si en algún momento los puede referir, si les puedo recomendar para un puesto de trabajo o alguno de sus compañeros los puede valorar para un trabajo. Entonces, es fundamental 3 cosas. Número 1, a la hora que ustedes hacen trabajos en grupo, que sepan trabajar en equipo, que sepan que ustedes tienen un compromiso con el curso como si estuvieran trabajando y al final de cuentas ustedes pagaron mucho por este curso. Entonces es importante que lo valoren y le den esa importancia que se le da. Número 2, cuando están exponiendo, que porfa traten de no leer. ¿Por qué? Porque
lo que transmiten es de que hicieron un copy-paste o algo así, o que no están tan enterados de la materia. Y recuerden que ustedes son los expertos, entonces porfa, para que lo tomen en cuenta para el examen final, los trabajos finales, no hagan lectura de lo que pusieron en el PowerPoint. El PowerPoint debe ser una sola guía, ¿ok? Y tercero, acuérdense que yo les había pedido mantener cámaras encendidas desde el primer día de clases, ¿ok? Entonces, cuando hablen, por un tema de respeto a los demás y hacia mí, porfa, enciendan la cámara cuando van a hablar, porque realmente para mí es un poco incómodo hablar con una pantalla en negro, entonces, porfa, ¿ok? Y por último, yo sé que después de este jaloncito de orejas, que realmente no es un jaloncito de orejas, es una recomendación, y véanlo como una recomendación de compa para ustedes, para que puedan crecer profesional y personalmente. En estos días les va a llegar lo que es la evaluación docente para que puedan evaluar el curso y puedan hacer todos los comentarios que consideren, ¿ok? Si no hay dudas, si no hay comentarios, chicos, sería todo por hoy y nos estaríamos viendo entonces de hoy en 8 a las 6 para ver lo de la PNL en las entrevistas de trabajo. ¿Estamos? Súper, profe, muchas gracias. Para la otra semana entonces no tenemos nada. Estamos No. libres de toda culpa. Están libres, pueden descansar un poquito. Qué emoción. Porque sé que los he traído a tropel. Entonces descansen esta semana un poquito porque vemos PNL, que tampoco les voy a dar mucho. Legislación, puede ser que tengamos que leer algo y ya vendría el examen final. Súper, muchísimas gracias, profe. Listo. Que pasen feliz noche, chicos. Se cuidan, pórtense bien. Igual. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Chaito. Gracias, buenas noches, profe. Bye. Y a todos.